Anoche, un amigo me sacó corriendo de la casa para ver el acto de apertura en una noche de música en un bar local. Después de unas copas, me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Revisé la mesa donde estábamos sentados, la barra, los baños, pero nada. Usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Tras 2 timbres, alguien contestó, soltó una risa baja y áspera, y colgó. No volvieron a responder. Al final me rendí y me fui a casa. Cuando llegué, encontré mi teléfono en la mesita de noche, justo donde lo había dejado. Cuando tenía 10 años, me mudé con mi papá. No conocía a nadie en la zona salvo a una familia amiga de mi padre, una madre soltera y sus 3 hijos. Entre ellos había una niña 2 años mayor que yo, de 12 años entonces. Durante los siguientes años nos conocimos, aunque no éramos muy cercanos. Sin embargo, compartíamos el mismo grupo de amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba en su casa con ella y su hermano menor. Su madre estaba trabajando, así que estaban solos. Ella había estado ayudando a una mujer a través de su trabajo y la conocía bien. Con el tiempo, supo que esa mujer tenía una hermana que había sido liberada recientemente de una institución mental. Esa noche, alguien llamó a la puerta. Mi amiga pensó que era su madre, pues tenía una forma distintiva de tocar al llegar. Sin pensarlo, abrió la puerta. Rob, que no debía estar allí, entró en pánico y escapó por una ventana, corriendo a su casa sin mirar atrás. Pero no era su madre. Era la hermana de la mujer a quien su mamá ayudaba. Había averiguado sobre su familia, su casa y el horario de trabajo de su madre. Forzó su entrada. Lo que pasó después lo sé solo en fragmentos, y me alegra no tener todos los detalles. El hermano menor de mi amiga logró escapar y corrió a la casa del vecino para llamar a la policía. Pero ya era tarde. Esa noche, una semana antes de Navidad, mi amiga fue brutalmente asesinada. Fue decapitada y dejaron su cuerpo desnudo en la bañera. Su cabeza estaba escondida, y la policía tuvo que buscar entre los regalos de Navidad para encontrarla. No me dejaron asistir a su funeral. Esto le pasó a la abuela de mi esposa hace unos 15 años, cuando mi esposa y yo aún éramos novios. Su esposo había fallecido el año anterior, y para mantenerse activa, ella voluntariaba en la biblioteca local. Le gustaba el ejercicio y la interacción social. Era invierno, así que cuando caminaba a casa ya estaba oscureciendo. La biblioteca cerraba a las 5 de la tarde, y esa noche se quedó un poco más para terminar unas tareas. Un compañero voluntario le ofreció llevarla, pero ella rechazó, prefería caminar para mantenerse en forma. Su casa estaba a 1 milla, y el camino pasaba por un área ligeramente boscosa en el sur de Texas. A mitad de camino, notó que alguien caminaba detrás de ella. Iba en la misma dirección y se acercaba. Al principio no le dio importancia, era mayor y no caminaba rápido, pero algo en su forma de moverse le pareció siniestro. Se acercó más y más hasta estar justo detrás de ella. Entonces, en lugar de pasarla, redujo el paso y se ajustó a su ritmo. Ella supo que algo iba mal, pero su casa ya estaba a la vista. Había dejado las luces encendidas para que pareciera que había alguien. Solo necesitaba avanzar 150 yardas más. Entonces, a unas 50 yardas de llegar, ocurrió. Una mano fuerte agarró su hombro. No te gires, dijo una voz profunda. Dame tu bolso o te corto. Ella se detuvo un segundo. Luego, sin dudarlo, dio un gran paso adelante, se giró y le disparó en el cuello con la 38 que llevaba en su bolso. Él pasó los siguientes 5 años en un hospital penitenciario antes de morir por complicaciones. La abuela de mi esposa falleció el año pasado, pero incluso en sus últimos días lamentaba haber apretado el gatillo demasiado pronto. Tenía unos 4 o 5 años cuando mis padres se separaron. Mi mamá y yo vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones. Tenía mi propio cuarto, pero prefería dormir en su cama. Una noche de verano, me desperté y vi a nuestro gato sentado en la entrada. Era raro, nuestro gato siempre dormía con nosotros. Luego, se levantó y caminó hacia mi habitación. Soltó un maullido fuerte. Me giré para despertar a mi mamá. Solo tomó unos segundos, pero cuando miramos hacia la entrada, había un hombre parado ahí. Acababa de salir de mi habitación.
Mi madre actuó al instante. Me levantó y me lanzó por la ventana con mosquitero. Luego salió detrás de mí y empezamos a gritar por ayuda. La policía llegó, pero no encontró señales de entrada forzada. Lo único extraño era que la puerta principal estaba sin seguro. Mi mamá insistió en que la había cerrado con cerrojo y cadena. Una semana después, mientras limpiaba el apartamento, abrió el armario del calentador de agua. Dentro, encontró un cuaderno lleno de nombres y dibujos, un par de guantes y envoltorios de chicle. Volvieron a llamar a la policía, pero solo pudieron concluir que el hombre probablemente había estado dentro de nuestra casa. Por un tiempo escondido, esperando a que nos durmiéramos. Cuando tenía entre 8 y 11 años, mi hermana mayor 7 años mayor que yo me cuidaba cuando mis padres salían. Era fumadora empedernida y, como mis padres no permitían fumar dentro, siempre salía afuera. Yo solía seguirla, jugando y molestándola. Un día, mientras fumaba, notó un SUV blanco estacionado al final de nuestro camino. Tenía un portabicicletas encima y las ventanas más oscuras que jamás había visto. No podía ver dentro, solo estaba ahí. Cuando volvió adentro, el SUV se movió al estacionamiento de la iglesia en la carretera y esperó. Cuando salió a fumar otra vez, volvió. Era inquietante, pero mi hermana era dura, así que lo ignoró. Al día siguiente, mientras mis padres estaban fuera, el SUV regresó. Se estacionó al final del camino otra vez. Esta vez, miré desde la ventana. Vi lo que mi hermana vio, no solo estaba estacionado. Alguien dentro la estaba observando. Se lo contó a mi padre, que era ayudante del sheriff entonces. Él llamó a la policía e hizo un reporte, pero cuando llegaron los oficiales, el SUV ya no estaba. Pasaron meses, no había señales del SUV. Casi lo olvidamos. Luego, casi 9 meses después, volvió. Esta vez, se volvió algo habitual. Una tarde, mi hermana decidió que ya era suficiente. Me dijo que me quedara en el garaje y empezó a caminar hacia el SUV. Llegó a la mitad del camino y se congeló. Después nos dijo, sabía que si seguía avanzando, estaba muerta. El miedo me paralizó. Se dio la vuelta y volvió adentro. Unas noches después, nuestro auto familiar estaba en el taller, así que todos estábamos en casa. Mi hermana salió a fumar y yo fui con ella. El SUV apareció. Me dijo que corriera adentro y le dijera a nuestro padre. Lo hice. Mi papá agarró su arma y caminó rápido por el camino, sin apuntarla pero sosteniéndola donde el conductor pudiera verla. El SUV aceleró a fondo, chirriando hacia la carretera y desapareciendo en la noche. Mi papá, siendo policía, anotó la marca, modelo y características distintivas. Lo más escalofriante, la placa estaba cubierta con cinta adhesiva. Nunca lo volvimos a ver. Un día, mientras lavaba ropa en el sótano, la luz del otro lado de la habitación se apagó. El sótano estaba dividido, y para subir las escaleras, tenía que pasar por la zona oscura. Lo temía, pero terminé la colada y empecé a caminar hacia las escaleras. A mitad de camino, lo escuché. Una carcajada fuerte y áspera. Sonaba como la risa de una bruja, pero más profunda, más ronca, como de alguien que hubiera fumado por décadas. Venía justo detrás de mí. No dudé, corrí escaleras arriba y no miré atrás. Cuando mi papá llegó a casa, le dije que la bombilla se había fundido, y la cambió. Nunca le conté a nadie lo que escuché, y nunca lo volví a escuchar. Minji, una tutora de inglés en Corea del Sur, estaba dando clases a un chico de secundaria hasta tarde. Como los autobuses ya no pasaban, el chico le pidió dormir en el suelo y tomar el primer autobús por la mañana. Ella dudó, pero aceptó. Unas horas después, a las 2 de la mañana, el chico la despertó insistiendo en que tenía hambre y quería salir a comer. Minji, medio dormida, le dijo que había ramen en la cocina, pero él se negó, diciendo que quería ir a un restaurante 24 horas cercano. Tras mucha insistencia, ella cedió y salió con él. Una vez afuera, el chico se giró y le dijo, no tengo hambre. Me desperté y vi a un hombre durmiendo bajo tu cama. Llamaron a la policía, que descubrió que un hombre sin hogar había estado viviendo en secreto en el apartamento de Minji. Escondido bajo su cama durante 2 meses.
El chico lo vio porque dormía en el suelo. Un marine conducía solo por una carretera desierta en California. Al llegar a la cima de un cañón, vio un Pontiac Fiero rojo atravesado en ambos carriles, ropa esparcida de una maleta abierta, y dos cuerpos boca abajo en la carretera. Algo no encajaba, parecía demasiado preparado, como una trampa. Su instinto se activó, buscó bajo el asiento su pistola 9 milímetros, cargó una bala y escaneó el área. Trazó un camino para rodear la escena sin detenerse. Mientras ejecutaba su plan y pasaba acelerando, miró por el retrovisor. Los cuerpos se levantaron de rodillas, y unas 20 personas salieron de la hierba alta a ambos lados del camino. Sin dudarlo, pisó el acelerador y no redujo la velocidad hasta llegar a la autopista. Nunca supo qué habría pasado si se hubiera detenido. Un grupo de amigos fue a pescar de noche en el río James. Charlando junto al fuego, de repente todos se callaron, sintiendo que los observaban. Momentos después, un grito aterrador e inhumano resonó desde el otro lado del río. No se parecía a ningún animal o humano que conocieran. El grito fue seguido por otro, aún más intenso. Asustados, algunos corrieron a sus camionetas por armas. Volvieron al fuego, mirando la oscuridad, esperando. Entonces, un tercer grito estalló, esta vez desde su lado del río, a pocos metros en los arbustos. Fue suficiente. Abandonaron su equipo y corrieron a sus camionetas. Mientras huían, un último grito vino desde la línea de árboles. Nunca descubrieron qué lo causó. Un hombre iba a un partido de hockey con su amigo cuando se dio cuenta de que no tenía su teléfono. Asumió que lo había dejado en casa. Durante el partido, pidió prestado el teléfono de su amigo para llamar al suyo. Tras 3 timbres, alguien contestó, pero no dijo nada. Pensó que era su hermano menor bromeando y colgó. Cuando llegó a casa, sus padres y hermano aún estaban fuera. Le dijeron que se fueron poco después de él y no habían vuelto. Entonces lo entendió: si su familia no estaba en casa, ¿quién contestó su teléfono? Justo entonces, escuchó la puerta trasera de su casa abrirse y cerrarse. Aterrorizado, corrió a la casa del vecino y llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron que alguien había entrado, pero no se llevaron nada. Lo más aterrador: esa persona estuvo dentro mientras su familia no estaba, quizás incluso cuando él llegó. Lo recuerdo vagamente porque era pequeño, quizás tenía 7 años, en mi antigua casa. Mi habitación estaba en un piso propio, no estaba destinada a ser un dormitorio, más bien era un anexo al ático o un tipo de armario. Los antiguos dueños la usaban como sala de juegos para sus hijas. Mi cuarto también tenía una enorme puerta de armario conectada al ático, elevada, con escaleras de madera para subir. Era una gran puerta corrediza llena de juguetes y trastos de mi infancia. Como era pequeño, siempre me asustaba estar tan separado de mi familia y tener ese enorme armario. Una noche, estaba en la cama, asustado tras ver una película de terror con mi familia, cuando escuché un juguete rodar en el armario. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Me dijeron que no había nadie, pero al ver mi miedo, me dejaron dormir con ellos. La noche siguiente, lo olvidé hasta que escuché de nuevo un contenedor de Legos derramándose en el armario. Corrí otra vez a su cuarto, mi papá ya estaba impaciente, pero me dejó dormir con ellos. Al día siguiente, mi mamá y yo revisamos el armario, había un montón de Legos esparcidos. Pensé que era prueba de que alguien estuvo ahí, pero mi mamá dijo que solo se cayó. Esa noche, mi papá cerró su puerta, cansado de mis tonterías. No podía dormir, mi imaginación infantil desbocada, esperando otro sonido. 1 hora después, el silencio se rompió, la puerta del armario se abrió con fuerza. La luz de la luna iluminó una figura junto a la puerta. Grité con un terror desgarrador que aún siento hoy. La figura saltó del armario, salió corriendo de mi cuarto y de la casa. Mi mamá subió en shock, mi papá bajó tras él, pero nunca lo atrapó. La policía tampoco lo encontró. Cuando era niño, siempre era el último en ser recogido por el autobús para ir a la escuela. Un día, mientras esperaba solo, llegó un autobús sin niños. El conductor sonrió y me dijo que subiera. Algo se sentía raro. Pregunté, ¿dónde están los otros niños? Él respondió, vamos a buscarlos ahora. Solo sube. Se puso más insistente, pero no hizo nada loco. Seguí diciendo que no. Al final se encogió de hombros y se fue. Unos minutos después, llegó el autobús de verdad. Fui a la escuela como siempre, pero cuando se lo mencioné a mis padres esa noche, se preocuparon mucho. Recuerdo que hicieron varias llamadas urgentes.
Estaba trabajando en un turno nocturno cuando escuché un estruendo en la ventana de la oficina. Alguien había arrojado una gran roca a través del vidrio. Era raro porque el distrito industrial estaba desierto a esa hora. Llamé a seguridad, terminé mi turno y me fui. Mientras conducía a casa, me entró pánico al darme cuenta de que había subido a mi coche sin desbloquearlo. Había estado abierto todo el tiempo. Revisé el asiento trasero vacío. Esa noche, fui a encontrarme con un amigo. Mientras pedaleaba por calles tranquilas, noté que alguien me seguía en bicicleta. Pasó lentamente y me dio una sonrisa inquietante, una sonrisa loca. Entonces me di cuenta de que estaba montando la bicicleta de mi mamá. Corrí a casa. Efectivamente, su bicicleta no estaba, y la puerta trasera izquierda de mi coche estaba abierta, la que no tenía razón para usar. Esto pasó hace 4 años cuando estaba en la secundaria. Me pidieron hacer mi última entrega del turno. Subí a mi auto, un Camry 1999 perfecto para repartir pizzas, y puse la dirección en el GPS de mi teléfono. Vivo en el campo al norte del estado, así que todas las entregas de pizza eran viajes largos. Recuerdo que el sol estaba empezando a ponerse, probablemente eran las 7. Después de unos 15 minutos conduciendo por caminos de tierra en el bosque, mi GPS dijo que había llegado. Era una pequeña cabaña junto al lago, casi toda de madera, sola en medio de un bosque absoluto. El césped estaba completamente descuidado, la hierba llegaba casi a la rodilla. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas, así que no le di mucha importancia. Tomé la pizza y fui a la puerta principal, pero no había puerta, así que golpeé fuerte. En menos de 10 segundos escuché pasos sobre madera dentro de la casa. Los pasos llegaron a la puerta y se detuvieron. Empecé a sentirme incómodo. Sentí que me estaban observando y entonces noté que había una mirilla en la puerta. «Soy el repartidor de pizzas», grité. Escuché una voz baja y áspera al otro lado que me dijo que llevara la pizza a la parte trasera. No me gustaba la idea de ir ahí atrás, algo no parecía correcto. «¿Está seguro, señor?», pregunté. No respondió mi pregunta. Los pasos no se alejaron de la puerta, así que sentí que seguía mirándome. Casi me fui a mi auto, pero decidí que no quería problemas con mi jefe. La última vez que devolví una pizza me dio una actitud, así que caminé reluctantemente por la hierba alta y rodeé la casa hacia atrás. Recuerdo que había un cobertizo y un pequeño patio trasero. En el patio había una mesa con 4 sillas alrededor. En una de las sillas, de espaldas a mí, vi la cabeza de alguien sentado. Me acerqué y dije disculpe, pero la persona no se movió ni un centímetro. «Disculpe», dije más fuerte. Entonces, desde atrás, escuché por aquí. Me giré y vi a un hombre asomando la cabeza desde la esquina de la casa, mirándome con una sonrisa enloquecida. «Ven aquí, quiero mostrarte algo». Me asusté, di la vuelta y corrí alrededor de la casa en dirección opuesta hacia mi auto, por alguna razón todavía sosteniendo la pizza. Subí al auto, lo encendí y me alejé de ahí. De camino a la pizzería, me detuve al lado del camino y llamé a la policía. Eventualmente me informaron que no había señales de que alguien hubiera estado en esa casa por mucho tiempo. Renuncié a mi trabajo de repartidor unos días después. No tengo idea de qué me habría pasado si me hubiera acercado a ese hombre, pero hasta hoy desearía haber girado la cabeza para ver quién o qué estaba sentado en esa silla del patio. Lo recuerdo vagamente porque era pequeño, quizás tenía 7 años, en mi antigua casa. Mi habitación estaba en un piso propio, no estaba destinada a ser un dormitorio, más bien era un anexo al ático o un tipo de armario. Los antiguos dueños la usaban como sala de juegos para sus hijas. Mi cuarto también tenía una enorme puerta de armario conectada al ático, elevada, con escaleras de madera para subir. Era una gran puerta corrediza llena de juguetes y trastos de mi infancia. Como era pequeño, siempre me asustaba estar tan separado de mi familia y tener ese enorme armario. Una noche, estaba en la cama, asustado tras ver una película de terror con mi familia, cuando escuché un juguete rodar en el armario. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Me dijeron que no había nadie, pero al ver mi miedo, me dejaron dormir con ellos. La noche siguiente, lo olvidé hasta que escuché de nuevo un contenedor de Legos derramándose en el armario. Corrí otra vez a su cuarto, mi papá ya estaba impaciente, pero me dejó dormir con ellos. Al día siguiente, mi mamá y yo revisamos el armario, había un montón de Legos esparcidos. Pensé que era prueba de que alguien estuvo ahí, pero mi mamá dijo que solo se cayó. Esa noche, mi papá cerró su puerta, cansado de mis tonterías. No podía dormir, mi imaginación infantil desbocada, esperando otro sonido. 1 hora después, el silencio se rompió, la puerta del armario se abrió con fuerza. La luz de la luna iluminó una figura junto a la puerta. Grité con un terror desgarrador que aún siento hoy. La figura saltó del armario, salió corriendo de mi cuarto y de la casa. Mi mamá subió en shock, mi papá bajó tras él, pero nunca lo atrapó. La policía tampoco lo encontró. En 8º grado, fui a un viaje escolar llamado Louisiana Tour, visitando sitios importantes del sur de Luisiana. Uno fue Myrtle's Plantation,
conocida como uno de los lugares más embrujados del país. Hay muchas historias, pero en un momento estábamos en una sala con un grupo grande mientras el guía hablaba de algo que no recuerdo. Empecé a escuchar lo que parecía una tecla de piano sonar. Tras oírlo un par de veces, busqué la fuente y no vi un piano, pero seguía escuchándolo, así que pregunté a mis amigos cerca si lo oían. Dijeron que no. Cuando lo escuché de nuevo, dije ahí está otra vez, pero pensaron que estaba loco. Miré alrededor todos atentos al guía, salvo una mujer. Me miró, señaló su oído con expresión interrogante, entendí que preguntaba si lo oía también y asentí. Entonces, el guía contó de un soldado muerto allí que tocaba el piano, y muchos huéspedes lo habían oído de noche. No sabía qué pensar, aún no lo sé. Hablé con la mujer al salir, dijo que oyó lo mismo, pero su esposo e hijo no. Cerca de Halloween, mis amigos y yo contábamos historias de fantasmas. Mi amiga habló del primer encuentro de sus padres. No le gustaba contarlo porque era cierto, pero la animamos. Tuvieron una cita agradable, aunque incómoda, y cuando iban a despedirse, el hombre su papá sugirió una caminata a medianoche en Provo Canyon. Conocía el lugar por escalar rocas. Fueron a la entrada del cañón, dejaron los autos y caminaron bajo las estrellas, sin luna. En un momento, él tuvo un mal presentimiento, el camino bajo los árboles estaba oscuro y era tarde. Lo ignoró y siguió. Minutos después, el presentimiento volvió. Lo ignoró otra vez y caminó entre los árboles cuando su pie golpeó algo blando. Estaba muy oscuro para verlo, y el presentimiento fue más fuerte. Decidieron irse rápido sin averiguar qué era. Años después, casados, vieron una entrevista con Ted Bundy. Al preguntarle cuando casi lo atraparon, describió una noche en Provo Canyon mató a una chica y oyó gente acercarse. Se escondió justo a tiempo, viendo a un hombre tropezar con el cuerpo y, por alguna razón, irse. Nunca olvidaré esa noche. El lugar de pizzas donde trabajaba estaba a punto de cerrar, y yo me preparaba para irme a casa cuando sonó el teléfono. Estaba solo en el mostrador esa noche, así que atendía las llamadas. Contesté el teléfono y hubo un silencio total, así que colgué. Un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Lo contesté de nuevo y seguía el silencio. Estaba a punto de colgar otra vez cuando escuché la voz débil y fría de una anciana al otro lado. Dijo que quería una pizza regular para entrega. Mantuve la cortesía por teléfono, pero por dentro estaba gritando. Solo quería irme a casa y terminar mi turno. Le grité a mi jefe que alguien pedía un delivery y me dijo que tenía que ir. Al principio me molesté, pero luego pensé que era otra propina y los ancianos solían dar las mejores, así que acepté. Tomé la dirección y le dije que llegaría pronto, pero ella ya había colgado. Me pareció grosero, pero lo ignoré y le pedí al chef una pizza regular. Mi jefe me dijo que me fuera a casa después de la entrega porque el lugar estaría cerrado. Así que, un poco antes de las 10, subí a mi auto y puse la dirección en el GPS. La casa estaba a 7 millas. El GPS me llevó al lado tranquilo de la ciudad. Llegué a la casa, era una pequeña vivienda de un piso en un bloque muy silencioso y vacío. Tomé la pizza, caminé hasta la puerta y toqué el timbre, no había luces encendidas. Esperaba que no me hubiera dado una dirección equivocada. Volví a tocar el timbre, pero no había respuesta. Estaba a punto de rendirme cuando giré la cabeza, y vi a alguien parado en la ventana. Me asusté y retrocedí al principio, pero luego me acerqué para ver a la persona. Era una anciana, probablemente de unos 70 años, que me miraba con una expresión vacía. Le grité a través del vidrio que tenía su pizza, pero no reaccionó, así que lo grité más fuerte. Una gran sonrisa cruzó su rostro, no una sonrisa agradable y genuina, sino una que me dio escalofríos. Todavía recuerdo esa cara exacta que hizo a través de la ventana. Decidí que ya estaba lo suficientemente asustado, volví a mi auto y puse la pizza en el asiento del pasajero. Tenía que enviarle un mensaje a mi jefe sobre esto. Le envié un texto rápido, encendí el auto y estaba listo para alejarme de ahí. Miré a mi derecha para echar un último vistazo, y vi a la anciana parada justo afuera de la ventana del lado del pasajero, dándome la misma mirada que antes. Puse el auto en marcha y aceleré por la calle sin mirar atrás. Mi jefe nunca más me hizo hacer entregas nocturnas. La biblioteca de mi escuela abre hasta las 2 a.m. para los idiotas como yo que dejan los ensayos para última hora. Es un edificio pequeño, la mayoría de los libros están en el sótano, en los estantes. Hay escaleras principales, una sala de máquinas expendedoras y un pasillo largo, con 4 entradas a los estantes, 2 grandes salas con estanterías y escritorios. Estaba allí a las 11 p.m. el año pasado, trabajando en un ensayo intensivo en un escritorio del sótano. Llevaba unas 2 horas, todos se habían ido salvo un chico a unos escritorios de distancia. Estaba concentrado, era para una clase de 8 a.m., así que estaba apurado cuando escuché a alguien pasar páginas rápido, haciendo ese ruido fuerte al otro lado de la sala. Lo ignoré, pensando que pararían, pero siguieron. Tras 5 minutos, me harté y fui a decirles que pararan.
Di 3 pasos y paró. Volví a sentarme, estuvo silencioso 10 minutos hasta que empezó de nuevo, más fuerte, como con un libro enorme. El chico también se molestó, se levantó y buscó entre las estanterías. Seguía, así que me uní. Era obvio de dónde venía. Caminamos hacia allá, él a un lado de los estantes, yo al otro. Llegamos al final, nadie. No vimos a nadie entrar, y estábamos cerca de las entradas. Paró otra vez, volvimos despacio a nuestros sitios. Pensé que era un ventilador, pero debía terminar mi ensayo. Nos sentamos, y empezó de nuevo, justo al lado de su silla. Metió sus cosas en la mochila, me miró, dijo esto y salió. Yo lo seguí en 5 segundos. No vuelvo a los estantes de noche, ni con gente. Esto pasó cuando tenía mi bote pesquero. Fue una experiencia horrenda que nunca olvidaremos. Mi esposa y yo salimos de la costa este para un viaje de pesca de 2 días en el Atlántico Norte. El primer día y noche fueron normales, pescamos bien. Jugamos cartas con música, fue agradable hasta la segunda noche. Tras un día lento en el mar, jugábamos cartas sin música cuando oímos un motor de bote. Salimos y vimos a un hombre en un viejo bote sin luces, parado frente a nuestra proa. Era de mediana edad, con barba y gorra. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Pidió gasolina extra, dije que no teníamos. Le ofrecí llevarlo a la costa, pero dijo que tenía suficiente combustible, lo que nos confundió. Su mirada vacía nos inquietó, solo lo veíamos por la luz de nuestra cubierta, rodeados de oscuridad. Rompió el silencio preguntando por nuestra pesca, dije que no fue buena, siendo amable pese a lo raro. Pregunté cómo navegaba en la oscuridad, solo río. Giró su bote y dijo gusto en conocerlos antes de perderse en la negrura. Nos asustamos, mi esposa temió un robo. Era raro tan tarde, tan lejos, solo en ese bote. Apagué las luces y navegamos al norte por seguridad. A las 2 de la madrugada, desperté con el grito de mi esposa. Un hombre estaba al pie de nuestra cama. Lo ataqué, pero salió corriendo. Oímos su bote arrancar y perderse. Volvimos a la costa y lo reportamos, pero nunca supimos más. Aún me da pesadillas. Mi cuarto estaba diseñado con un pequeño rincón frente a mi cama que no recibía luz porque el armario lo bloqueaba. En cuarto de secundaria, intentaba dormir pero no podía, sentía que alguien me miraba con mala intención. Abrí los ojos y vi una silueta oscura y borrosa en el rincón. Me dio escalofríos, pero pensé que era mi imaginación. Cerré los ojos, forzándome a dormir, pero no podía quitarme esa sensación maligna. Entonces oí un crujido, como si alguien pisara el suelo. Abrí los ojos, la sombra estaba en otro rincón. Mis sentidos se dispararon, tiré la almohada y manta sobre mi cabeza, llorando hasta dormir, rogando que no se acercara. Sé que no lo imaginé ni soñé, aún me eriza la piel. Estaba haciendo entregas nocturnas durante este turno en particular cuando trabajaba en ese empleo. Vivía en Los Poconos, una zona muy rural. A menudo me encontraba conduciendo por caminos rodeados de nada más que árboles, como esa noche, solo que esta vez estaba oscuro y con niebla. Conduciendo por un atajo hacia el pueblo que había tomado muchas veces antes, frené de golpe cuando vi a alguien saltar desde los arbustos a la carretera. El golpe y el sonido sordo desde el frente del auto confirmaron que había atropellado a la persona. Me llevé la mano a la frente, maldiciendo para mí mismo. No podía creer lo que acababa de pasar. Acababa de atropellar a alguien. Salí del auto y revisé si estaba bien. Era un hombre con una sudadera negra con capucha, tendido inmóvil junto a la llanta de mi auto. No tenía idea de qué hacer en ese momento. Estaba en pánico. ¿Por qué demonios estaba este tipo en medio de la nada? ¿Por qué saltó frente a mi auto? Y entonces las cosas se pusieron más raras. Escuché un grito de ayuda que venía del bosque a mi izquierda. Alguien estaba en problemas. Miré al hombre que atropellé, seguía en el suelo inmóvil. Solo estaría fuera un minuto, pensé. Por alguna razón estúpida creí que estaba bien dejarlo atrás e ir al bosque. Me moví en la dirección del grito original, esperando escuchar otro, pero solo había silencio total, excepto por los sonidos de las criaturas nocturnas. ¿Dónde estás?, grité. En ese momento escuché el sonido de un pie aplastando las hojas en el suelo. Me giré hacia el sonido y, incluso en la oscuridad y la niebla, pude distinguir la figura de alguien escondido detrás de un árbol frente a mí. Corrí tan rápido como pude de vuelta a mi auto, mirando atrás constantemente para asegurarme de que no me seguían. Cuando llegué al auto, el hombre que había atropellado ya no estaba. No me quedé a preguntarme dónde fue. Solo subí al auto y seguí por el camino. Mi corazón latía con fuerza todo el trayecto, pero aún así terminé entregando la pizza. Llegué a la casa y cuando toqué el timbre, una mujer de mediana edad respondió. Después de pagar, noté que sus ojos se fijaron en algo detrás de mí y luego me preguntó, ¿ahora, les permiten tener compañeros de reparto?
Confundido, le pregunté qué quería decir y me dijo: ¿tienes a alguien contigo en tu auto? Sentí un dolor en el estómago cuando me giré, y vi a alguien sentado en el asiento trasero de mi auto. Llamé a la policía usando el teléfono de la mujer y llegaron poco después, pero la persona en el asiento trasero ya se había ido. Lo más aterrador de toda esta historia: la policía encontró un cuchillo manchado de sangre en el suelo de mi auto donde el hombre estaba escondido. Este recuerdo aún me persigue todos los días, y puedo decirles genuinamente que es dolorosamente aterrador. Imaginar cómo podrían haber terminado las cosas si no hubiera hecho la entrega. Fue la primera vez que mi familia acampó junta. Tenía 18 años. Fuimos por mis hermanos gemelos de 11. Era julio, estaba emocionado. Fuimos al campo. Sin sitio de acampada, mi papá estacionó en una carretera tranquila y caminamos 1 kilómetro hasta un claro. Armamos 2 carpas, una para mí y mis hermanos, otra para mis padres. De noche, no podía dormir, la bolsa de dormir era como dormir en el pasto. Mis hermanos dormían, pero oí el cierre de la carpa abrirse. Vi una cabeza asomarse, no sabía quién era. «Papá», susurré. Se retiró. «Papá», dije más fuerte. Se alejó rápido, dejando el cierre abierto. Confundido, pensé que eran mis padres revisando. Fui a su carpa, ambos estaban dormidos. Desperté a mi papá, dijo que no fue. Desperté a mi mamá, tampoco. Me dio escalofríos, alguien abrió nuestra carpa. Un extraño, quizás un psicópata. No sé si mis padres me tomaron en serio, pero no dormí nada. Mis padres estaban de luna de miel en Key West. Al llegar al hotel, les dieron una habitación para no fumadores. Como mi papá fuma, pidieron otra. Al salir del ascensor, el olor a pintura fresca era abrumador. En el pasillo, un pintor trabajaba con sus materiales esparcidos. Lo saludaron al pasar, pero no respondió. En su cuarto, el olor era insoportable, así que pidieron cambiar. El recepcionista, confundido, dijo que no había trabajos de pintura programados ese día, pero les dio otra habitación. Volvieron por su equipaje, el pintor y sus cosas habían desaparecido en 10 minutos, y el olor también. Al día siguiente, oyeron a un guía contar que, años atrás, un pintor murió al caer por el hueco del ascensor en ese piso. Mis padres no creen en lo paranormal, pero esto los asustó mucho.